Buenas noches, bienvenidos a Geopolítica en Debate, un espacio de análisis de los problemas de la paz, de la guerra y del orden internacional. Esta noche con el tema ¿Hacia dónde avanza la reunificación de la península coreana? And our American does not presuppose. El conflicto de la península coreana tiene raíces profundas y complejas que se remontan a mediados del siglo XX, a raíz de la ocupación japonesa y la posterior división de Corea al final de la Segunda Guerra Mundial. Así las cosas, Corea fue ocupada por Japón desde 1910 hasta 1945 y tras la rendición de Japón, la península coreana fue dividida a lo largo del paralelo 38, con la Unión Soviética administrando el norte y Estados Unidos el sur. En 1950, recordaremos que Corea del Norte, apoyada por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y por China, invadió Corea del Sur, lo que llevó a una intervención militar por parte de las Naciones Unidas, lideradas por Estados Unidos. La guerra fue brutal, causó enormes pérdidas humanas y destrucción en ambos lados. Y bueno, el conflicto terminó con un armisticio en el año de 1953, que estableció la zona desmilitarizada cerca del paralelo 38 que he referido. Pero no se firmó ningún tratado de paz definitivo, lo que significa que técnicamente ambos países siguen en conflicto. Así las cosas, Corea del Norte desarrolló un régimen comunista y autoritario bajo Kim Il-sung, seguido por su hijo Kim Jong-il y luego su nieto actual Kim Jong-un. El país se ha caracterizado por su economía planificada, fuertemente militarizados y una política autárquica. En contraste, Corea del Sur evolucionó hacia una democracia con una economía de mercado, convirtiéndose en una de las economías más avanzadas del mundo y un importante actor de la tecnología y de la industria a nivel mundial. Desde los años 90, Corea del Norte ha llevado a cabo pruebas nucleares y ha desarrollado su industria militar misilística, lo que ha generado sanciones internacionales y una creciente preocupación global. Y bien, se han producido enfrentamientos, incidentes en esta zona desmilitarizada y en las aguas circundantes, incrementando pues las tensiones entre ambos países. Corea del Norte ha tenido relaciones tensas con Estados Unidos, con Japón y otros países debido a su programa nuclear que ya mencioné, mientras que Corea del Sur ha buscado tanto la disuasión como el diálogo. Para analizar este tema se encuentra con nosotros el señor doctor Diego Donoso Vargas. Él es docente titular de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Tecnológica Ecotec, cuyo extenso currículum me he permitido resumirlo en honor al tiempo. Pues bien, él tiene dos PhDs, uno en Science Public Administration y otro en Political Sciences, con mención en seguridad internacional. Tiene dos máster, uno en Political Science of International Relations, otro máster o Political Science, International Information and Management of Foreign Political Activity, con mención en gobernanza y diplomacia. Todo esto por la Interregional Academy of Personnel Management de la ciudad de Kiev, Ucrania. Ha sido investigador invitado por las universidades de Deusto, Bilbao, por la Universidad de Málaga, por la Universidad de Granada, Andalucía, y por la Universidad Complutense de la Ciudad de Madrid. Y como no mencionar también, es miembro de la American Society for Public Administration de Washington, D.C. Damos la más cordial bienvenida al doctor Diego Donoso. Muchísimas gracias, Timmy. Muchas gracias a todos ustedes por darme el espacio. Gracias, Diego. Una vez más, bienvenido para entrar en materia. Eh, ¿Cuál sería tu primera lectura de esta breve introducción? Inicialmente, tomar en cuenta este conflicto, como lo mencionaste al inicio, es un conflicto que ya se remonta desde tiempos
previos a la Segunda Guerra, desde la ocupación en 1910 hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y es lo que se le ha denominado como la guerra olvidada. Son procesos que se vienen desarrollando sin tener un cierre, más allá del armisticio que se pudo haber logrado, y este vacío de poder que se dio una vez que se separaron las Coreas, tanto a cargo de la Unión Soviética como de Estados Unidos, ha dejado muchos vacíos en cuanto a la lógica de la política exterior, de la geopolítica actualmente, y es una deuda pendiente que tenemos en cuanto a la resolución de conflictos. Diego, ¿cómo impacta el conflicto coreano en la política de seguridad de la región Asia-Pacífico y, por qué no decirlo, a nivel global? Tomemos en cuenta que durante este último año, sobre todo si nos remontamos a la situación actual, y la exacerbada actividad que ha tenido Corea del Norte en cuanto a las actividades militares, en cuanto a lo que ha sido la retórica de las amenazas de Kim Jong-un, ha generado una inestabilidad en la región. Estas actividades militares, tanto con las pruebas de los misiles balísticos, del arma de mediano alcance, la posición beligerante que tiene el líder norcoreano en contra no solo de la región asiática, sino de toda la lógica de la cultura occidental, y genera esta suerte de inestabilidad, con una falta de respuestas internacionales, a mi criterio, de la comunidad internacional de Estados Unidos, que no pueden o no han logrado canalizar de una manera clara y mecanismos más allá de las sanciones económicas y diplomáticas que surtan un efecto definitivo en cuanto a este tipo de actividades y acciones. Casualmente, esta semana, Diego, y todos quienes nos siguen deben conocer, esta semana te decía, se suscribió una alianza que sorprende al mundo, una alianza entre Rusia y la República Democrática Popular de Corea, con Kim Jong-un, el presidente Vladimir Putin, por supuesto, para la defensa mutua y la cooperación militar. ¿Cómo cambia el escenario geopolítico regional y mundial? Había cuentas de la coyuntura actual en Europa Central, específicamente la guerra entre Rusia y Ucrania. Evidentemente, y más allá de los detalles que confío que posteriormente estaremos abordando, lo que simboliza la evolución de la posición rusa posterior a la guerra con Ucrania y esta asociación que se genera en cuanto al acuerdo de defensa entre Rusia y Corea, vuelve o crea un escenario mundial mucho más inseguro. Corea del Norte, a partir de esta visita que acaban de tener, firma un tratado de apoyo mucho mayor y de un alcance mayor al que tenía desde la Guerra Fría. Pero hay que tomar en cuenta que este acuerdo de defensa no considera las capacidades militares o las capacidades técnicas de los países, sino más bien se enfocaría en la capacidad de apoyo y asistencia que tienen cada uno de ellos. Debemos recordar que este acuerdo que se firma entre las dos naciones no es un acuerdo nuevo, es una ratificación de una serie de acuerdos que se habían llevado desde 1961 y posterior a lo que fue la caída o la invalidación del acuerdo del 2000, han debido pasar 24 años para que la Federación Rusa vuelva a tener una posición y que bajo la lógica actual haya tenido este acercamiento. Algo que debemos tomar en cuenta es que esta alianza militar entre Rusia y Corea debe poner en entredicho no solo la seguridad de la región, sino también pone en entredicho la capacidad de respuesta que tiene la OTAN, la presencia que deben tener algunos de los países, no solo en los conflictos que se encuentran abiertos,
no solo en cuanto al conflicto ucraniano-ruso, sino que demandará de una mayor presencia de Estados Unidos junto a Corea del Sur, junto a Japón, junto a algunos de los países aliados, lo que puede abrir distintos frentes para potenciales conflictos o potenciales riesgos. Definitivamente. Con la suscripción de este convenio bipartito, Rusia-Corea del Norte, ¿cuál debería ser entonces la postura de la Unión Europea respecto al conflicto en la península coreana, Diego? Considerando que su posición ha sido siempre del diálogo y la búsqueda de mecanismos de distensión entre las dos Coreas, pero con la firma de este acuerdo entre los dos países, Rusia y Corea del Norte, por supuesto que debería cambiar la posición de la OTAN que tú ya mencionaste y por supuesto de la Unión Europea. ¿Qué opinión te merece? Aquí lo que nosotros también deberíamos preguntarnos como un punto adicional es si estamos al frente de la generación de un nuevo eje, de un eje geopolítico, geoestratégico en el que encontramos a China, Corea del Norte, Rusia e Irán como los países que están buscando un reposicionamiento de cada una de estas naciones y si de alguna manera este reposicionamiento lo que hace es una contraposición sobre la lógica de la cultura occidental. Otra de las preguntas que nos podríamos plantear es si es que nos encontramos dentro de una lógica de democracias en contra de regímenes autoritarios. Y esta situación de cara a lo que viene a ser la Unión Europea nos debería dar algunos visos de que la Unión Europea, al frente de algunos de los conflictos, algunos de los, podríamos considerar incluso abusos que ha tenido Rusia en el caso del conflicto con Ucrania, no ha tenido una posición realmente clara y obviamente bajo la lógica de las motivaciones y de los compromisos que tienen hacia la Federación Rusa, no han podido definir de manera clara cuál podría ser el mecanismo que utilizarían para hacer frente a este tipo de conflictos. En el caso de Corea del Norte, entendiéndole que su carácter tal vez un poco más beligerante permanentemente que se ha dado durante los años, podría interpretarse como una forma o una afrenta justamente esta falta de decisión política, de decisión diplomática que está permitiendo lo que estamos viendo actualmente. Definitivamente. Y retomando el tema de la reunificación coreana y de una guerra no resuelta que yo te mencionaba inicialmente, mantienen un compás de espera y a la humanidad en vilo. Estas dos condiciones siguen galvanizando el nacionalismo de la República Popular Democrática Coreana y amargando las relaciones con Seúl, con Tokio y por supuesto con Washington. En definitiva, ¿cómo crees tú que se puede resolver un problema de estas características? Alguien decía que este es un problema que no se lo resuelve, simplemente se lo gestiona. Las diferencias propias que se generan entre ambas naciones podríamos considerar que a la actualidad son insostenibles. Me atrevería a decir que no se pueden resolver de una manera definitiva. Podremos estar al frente de una respuesta militar entre ambos países, lo que para ninguna de las naciones, para la misma Unión Europea, para Estados Unidos, para ninguna nación puede ser una salida adecuada. Un punto que debemos tomar en cuenta es la capacidad bélica que tienen cada uno de estos países y la dificultad que se podría o que se daría para poder afrontar algún tipo de conflicto. Obviamente las salidas pacíficas son las más adecuadas, sin embargo el subsanar cada uno de estos factores o de estos componentes sociales, económicos, políticos que representan a cada una de las naciones, como lo acabas de mencionar, no es una salida fácil, deberá ser una salida que se debe ir gestionando paulatinamente, buscando el mayor interés y el mayor beneficio de las partes.
En ese orden de ideas, ¿cuáles son los principales obstáculos que se presentan para una potencial reunificación de las dos Coreas? ¿Cuáles tú consideras que son los obstáculos? Principalmente nosotros deberíamos tomar en cuenta que el escenario de una posible reunificación, basándonos en la experiencia de lo que fue la disolución de la Unión Soviética, nos plantea algunos obstáculos. El primero, tal vez, las diferencias políticas e ideológicas. Corea del Norte sigue siendo un régimen de carácter más comunista bajo una dictadura militar. Corea del Sur, una república democrática occidental, lo podríamos ver de esta manera, que no solo en sus sistemas políticos e ideológicos encuentran contraposiciones, sino que esa misma dificultad podría ser un limitante para la reunificación. Otro de los componentes es netamente el componente económico. Corea del Sur tiene una de las economías más avanzadas del mundo, mientras que Corea del Norte es una economía retrasada o retraída en comparación a muchos países, a países incluso en vías de desarrollo, y se debería invertir ingentes sumas de dinero para poder equilibrar o equiparar las economías. Recordemos que, sin tomar en cuenta los conflictos, el experimento que se tomó en Unión Europea al adoptar a las naciones de la Comunidad de Estados Independientes no fue favorable para la Unión Europea. Entonces, si más allá de eso nosotros entendemos la diferencia económica entre Corea del Norte y Corea del Sur, quien va a salir más o quienes deberán hacer un mayor sacrificio económico, evidentemente es Corea del Sur. Otro de los componentes aquí importantes es la parte del componente militar. La militarización de la península es otro obstáculo. ¿Cómo se podría gestionar una estructuración o una reestructuración de las fuerzas militares de dos ejércitos que vienen enfrentándose por más de medio siglo? Hay algunos temas que son mucho más controversiales, las diferencias sociales y culturales. 70 años de separación y conflictos generacionales dentro de Corea del Norte y Corea del Sur, contextos culturales y sociales que son totalmente diferentes. A nivel internacional, influencias, intereses de los distintos países, en este caso de los socios comerciales, y por otro lado la resistencia de Corea del Norte para poderse integrar, a sabiendas que tal vez el panorama internacional puede ser hostil. Definitivamente, y Diego, importantísimo mencionar también el tipo de liderazgo que se ejerce en Corea del Norte, y me quiero referir específicamente a Kim Jong-un. Eh, es interesantísimo. De hecho, él, su padre y su abuelo, a través de una maquinaria propagandística de Pyongyang, les dieron los siguientes apelativos, y quienes nos escuchan, a mi modo de ver, son bastante risibles de la forma en que se han posicionado en su país y cuál es la denominación que le ha dado el equipo propagandístico en relación a su pueblo. Es el que más me llama la atención es que al referirse a Kim Jong-un, lo denominan el seno eterno de amor ardiente. Lo llaman el gran hombre que descendió de los cielos. ¿Es posible, Diego, cómo entender que una población pueda aceptar semejante descripción, tanto de Kim Jong-un? ¿Qué decir de su personalidad y de los rasgos de su liderazgo en función de este tipo de descripciones por parte de la maquinaria propagandística coreana, norcoreana? Nosotros estamos frente a una dictadura hereditaria. Tomemos en cuenta que Kim Jong-un es, más allá de ser el principal referente político en este momento de este modelo, él tiene una amplia formación en el exterior, una formación europea.
pero una vez que se desarrolla dentro de su ámbito, dentro de la nación, nosotros podemos identificar algunos rasgos dentro de su liderazgo eminentemente dictatorial centralizado, que lo que busca no es el consenso, la unificación, sino que más bien tiene unas características en cuanto a su ejercicio de carácter coercitivo, impredecible, controlador de alguna manera. Y esos rasgos lo que pueden generar tal vez es esta suerte de servidumbre que tiene el pueblo norcoreano bajo la lógica de que no conocen o no han tenido la capacidad de poder cambiar o de poder transformar ese sistema social. Correcto. Eh, Increíblemente, tú mencionabas de las limitaciones económicas que enfrenta Corea del Norte y ciertamente que llama la atención que un cuarto del Producto Interno Bruto de Corea del Norte esté destinado para la defensa de su país. Y parte de ese presupuesto, de ese ingente presupuesto, está orientado al programa nuclear de Corea del Norte. ¿Cómo ha afectado este programa nuclear en la estabilidad de la región? Aquí hay algunos puntos que se deberían tomar en cuenta. Las diferencias económicas que existen entre las Coreas son abismales. Si nosotros nos vamos solo a la parte del crecimiento económico, la tasa de crecimiento de Corea del Norte está por debajo del 1%, mientras que Corea del Sur está creciendo al 2 a 3%. De igual manera, las exportaciones. Un dato que es interesante y que lo acabas de mencionar es el porcentaje de participación de la defensa dentro del PIB, que es del 25% según los datos que se han obtenido. Y aquí existen algunos puntos que llaman o deberían llamar bastante la atención. Es la capacidad militar que tiene Corea del Norte en comparación a otros países y cómo esa dependencia de sus actividades de defensa le pueden ser beneficiosas a mediano y a largo plazo. En el caso de Corea del Norte, identificar que cuentan con poco más de 1 millón de soldados, 6 millones de reservistas, el desarrollo de las armas nucleares, las pruebas de las bombas de hidrógeno, los misiles balísticos, los intercontinentales como el Hwasong 15, son algunos de los hitos que ha marcado el desarrollo armamentista que los tienen. Y paralelamente, tenerlo a Rusia como un socio comercial dentro de un conflicto como es el conflicto ruso-ucraniano, beneficia a Corea del Norte siendo uno de los principales, por no decir el principal proveedor de municiones y de armamento. En este sentido, se justifica no solo la participación de este ámbito del sector de la defensa dentro de la economía coreana, sino la alta dependencia que esta nación tiene de este socio estratégico que es la Federación Rusa. A propósito de los programas que tú mencionas, el programa nuclear, el tema misilístico, de esto se deriva, por supuesto, sanciones internacionales en Corea del Norte. Te consulto qué impacto tienen estas sanciones y ciertamente la firma del acuerdo con Rusia esta semana parecería que intentan evadir estas sanciones por parte de Occidente. Algo que debemos tomar en cuenta es la posición que tiene Rusia dentro del Consejo de Seguridad. Y eso de alguna manera puede flexibilizar las sanciones o incluso, según algunos analistas, dejar en inacción algunas de estas sanciones justamente por el voto dirimente que podría llegar a tener Rusia en favor de este asociado. Entonces, actualmente nos vemos en una situación en la que los países
están buscando o están provocando de alguna manera demostrar cuál es el nivel de presión y el nivel de poder o de influencia que tienen en los distintos espacios internacionales. Tal vez, desde mi punto de vista, el conflicto o uno de los ejes sobre los que gira incluso este acuerdo es el conflicto actual entre Rusia y Ucrania. Esa guerra de desgaste que de alguna manera estaba disminuyendo la imagen política, la imagen estratégica de Rusia de cara al espacio internacional, y que con este movimiento estratégico, con este acercamiento que hace hacia Corea del Norte, los vuelve a poner bajo el escrutinio internacional y los vuelve a posicionar a estas dos naciones como naciones que están permanentemente dentro del desarrollo nuclear, dentro del desarrollo armamentístico, y sobre cuáles todas las naciones evidentemente debemos estar al tanto de cada uno de sus movimientos. Tanto Rusia como China, y es importante ahora mencionar el rol que está cumpliendo China, han jugado roles significativos y a menudo de apoyo hacia Corea del Norte, aunque sus posiciones han evolucionado con el tiempo en respuesta a los cambios en el panorama internacional y, por supuesto, sus propios intereses estratégicos. ¿Cómo ves tú la posición china con respecto a Corea del Norte en el marco de la coyuntura europea actual, considerando que China siempre apoyó a las Naciones Unidas frente a las sanciones a Corea del Norte? La posición china ha sido un tanto ambivalente, quizás por sus propios intereses respecto a que intenta ser el próximo hegemón mundial. ¿Cómo ves la posición china frente a lo que pasa en la península coreana? Quizás también el temor a que si se genera un conflicto, ellos tienen a puertas o tendrían a puertas una migración de Corea del Norte sin precedentes para ellos. ¿Cómo ves tú la participación china? Uno de los puntos que planteaba anteriormente era esta pregunta de si estamos al frente de un nuevo eje estratégico. Y bajo esta lógica, la unificación de este eje entre China, Corea, Rusia e Irán sugiere una posición abiertamente en contra de la cultura o de la cosmovisión occidental. Tomando esto como premisa, la posición que ha mostrado China, no solo actualmente, sino durante los últimos años, y acogiendo tus palabras, ha sido ambivalente. No considero que China vaya a participar de manera abierta de esta cooperación. Entendamos que China ya ha venido durante los últimos 10 años, por lo menos, invirtiendo en su ampliación o en su integración hacia nuevos mercados. ¿Qué tanto le beneficia o qué tanto le podría beneficiar a China el dejar de comercializar, el cerrarse a mercados como el mercado europeo, al mercado americano, a Latinoamérica propiamente, por asumir una posición radical? De esta manera, yo considero que la posición que China mantiene actualmente es una posición discreta y neutral. Viéndose como un tercer actor involucrado de esta dinámica, no tiene más que generar estos espacios de ambivalencia, entendiendo la complejidad que China no puede o no debería mostrarse abiertamente sobre cualquiera de las posiciones, incluso públicamente. Las declaraciones que han tenido desde China han sido bastante cautelosas, considerando la posición propia política de Corea, la posición que ha tenido Rusia, y también viéndole que esta asociación o este acercamiento que tiene Rusia con Corea del Norte le deja en una posición un poco incómoda a China, entendiendo que el 90% de las exportaciones o de la relación de las exportaciones norcoreanas
se están dirigiendo a China. Este acercamiento podría debilitar la economía, este acercamiento podría disminuir la dependencia que tiene Corea del Norte de China y puede generar cierto nivel de tensión entre los países. Entonces, de alguna manera, este espacio, esperaríamos que durante los próximos días se pueda entender cuál realmente va a ser el alcance de este acuerdo y cuál es la posición real que va a tener cada uno de los países. Y de esta manera vamos a, considero, a estar al frente de algunas definiciones, tanto en el ámbito político y sobre todo en el ámbito económico de cada uno de estos países. Diego, hay un país que muy cercano a la península coreana, todo el mundo está pensando en ello, y es Japón. ¿Cuál va a ser el rol de Tokio, habida cuenta que su capacidad defensiva está supeditada a los Estados Unidos y, por supuesto, la relación de Japón con Corea del Sur y Corea del Norte no es precisamente la mejor? En el evento de que se dé un escenario catastrófico, en el marco de una posible reunificación, ¿cuál debería ser el rol de Japón? Aquí se han venido barajando una serie de escenarios sobre un posible o una posible reactivación de conflictos. Evidentemente, Japón no está en la capacidad técnica o en la capacidad militar de afrontar un conflicto. Tomemos en cuenta, y nuevamente remitiéndonos a los números, la capacidad armamentista que tiene Corea del Norte por mucho supera a la de muchos de los ejércitos que actualmente se encuentran librando conflictos. Más allá, en la posición que tiene actualmente Estados Unidos desde la presidencia de Biden ha sido de ir desmilitarizando y retirándose de algunos espacios conflictivos. En el supuesto que se llegase a dar un conflicto, o uno de los escenarios considerables es que Japón no estaría en la capacidad de reaccionar. Y esto podría activar un conflicto regional, posiblemente un conflicto internacional, de los cuales no habíamos visto sino similares como la Segunda Guerra. Corea del Norte sigue jugando a su favor la figura del enclenque loco con armas nucleares y un poder desmedido. Su política exterior se basa en mantenerse receloso con todo el mundo, excepto con Rusia y China, por supuesto. Y creía que eh, esta estrategia le ha dado ciertos réditos, pero ¿hasta cuándo puede mantener esa posición autárquica el presidente norcoreano actualmente? Tomemos en cuenta que aquí ese tipo de comportamiento, basándonos en un poco en los rasgos de la personalidad, los rasgos de liderazgo que se había mencionado, el conflicto que tuvo Corea del Norte con Estados Unidos durante la presidencia de Obama entre el 2009 y el 2017. Entendiendo la personalidad y entendiendo la magnitud y las diferencias entre estas naciones, Barack Obama es tal vez mantiene un liderazgo más inspiracional, transformacional, y dentro de su lógica de personalidad era o se percibía como una persona más calmada, más reflexiva. Sin embargo, tal vez estos rasgos permitieron o dieron pie a que Corea abuse de manera abierta y ponga en riesgo la seguridad internacional, evidentemente. Durante el 2009 con pruebas nucleares, y en el 2010 con el hundimiento del Cheonan, y posteriormente el 2012 con la sucesión del líder Kim Jong-il a Kim Jong-un, 2013 nuevamente pruebas nucleares, entre el 2014 al 2016
las pruebas balísticas de misiles y distintas actividades. Y más allá de que existieron sanciones internacionales y el repudio de la comunidad internacional al frente de todo esto Estados Unidos, parecería que eso no fue suficiente. Puntualizando la pregunta, ¿por cuánto tiempo podemos esperar que se mantenga este tipo de comportamiento? La respuesta es indefinida. Mientras la comunidad internacional no tenga una posición radical sobre qué es lo permisible y no permisible por parte de este tipo de estados, por este tipo de naciones, yo creo que y considero que este tipo de gobiernos como el de Kim Jong-un van a ir permanentemente demostrando que tienen una carta abierta para cualquier tipo de abusos o cualquier tipo de comportamientos que ponen en riesgo y ponen en vilo no solo a la región asiática, sino al mundo entero. Para ir concluyendo, Diego, el tiempo se está quedando corto. Esta dinastía, al hablar del tipo de gobierno intransigente que tiene el monopolio de la intolerancia en Corea del Norte, te decía, esta dinastía compartida entre una familia y el partido político, con ese talante de dictadura despiadada, arrestos arbitrarios, torturas, simulacros de juicios, campos de internamiento, censura, el medio como instrumento de poder, la corrupción, la vinculación con el narcotráfico y una letanía de horrores indecibles en pleno siglo XXI, se constituye en una verdadera mancha en la conciencia del mundo, lo dice Tim Marshall, un analista geopolítico británico. ¿Hasta cuándo esta clase de tiranos continúan chantajeando a la comunidad internacional con el uso de armas nucleares? ¿Cómo es posible que ahora tengan un acuerdo que le da más prerrogativas intransigentes en el sudeste asiático? Y lo más interesante, ¿qué ha hecho las Naciones Unidas y qué hará las Naciones Unidas para tratar de detener a este tipo de líderes, entre comillas, que tienen al mundo en este estado de tensión? Bueno, acá retomamos estas retóricas de las amenazas de Kim Jong-un se han venido incrementando y esta retórica beligerante que promete fortalecer las capacidades militares, eliminar la unificación de la península, de alguna manera tomar una venganza, una revancha por los abusos que se están o que se habrían cometido desde el 1910. Es una característica que considero va a mantener un conflicto abierto. Sobre la respuesta de la comunidad internacional, Estados Unidos ha venido durante los últimos años generando o encabezando las condenas sobre estos actos y estas amenazas a la paz y a la seguridad. Sin embargo, Estados Unidos mantiene este compromiso hacia Corea del Sur y Japón y procurando demostrar la presencia que pueden tener o la capacidad que pueden tener para limitar estas acciones de Corea del Norte y bueno, de los aliados o de este nuevo aliado que es Rusia. Las sanciones económicas y las sanciones diplomáticas siguen siendo la herramienta clave para presionar a este régimen, abandonar el programa nuclear. Sin embargo, con este nuevo acuerdo tal vez sea un motivo de intensificar su interés de reposicionarse como una nación que va a volcar o que va a procurar fortalecerse en lo militar y más que todo actualizar o innovar sobre la cuestión de la seguridad y la defensa. Aquí deberíamos evaluar algunos de los riesgos. Se considera la probabilidad de ataques a gran escala por parte de Corea del Norte y debido a la superioridad militar que se había mencionado, y esta combinación que podría dar entre Corea del Sur y Estados Unidos tal vez no alcance o no sea lo suficientemente adecuada como para, más allá del conflicto,
el frenar este tipo de actos o este tipo de comportamientos por las distintas naciones. Algo que finalmente me gustaría que quede a consideración es, y si es que no se llega a definir o no se llega a limitar el comportamiento de gobiernos como el gobierno ruso o de gobiernos como el de Kim Jong-un, esto podría dar pie a que muchos otros gobiernos autocráticos, dictatoriales, en los distintos continentes vean como una válvula de salida, vean como un espacio para poder mantener y prevalecer este tipo de sistemas y puedan ganar cada vez más espacio en la arena internacional. Bien, el tiempo nos ha quedado bastante corto en un tema de tal dimensión y tanta complejidad. Quiero expresarte, Diego, un profundo agradecimiento por estar en Convergente TV. Gracias por tu tiempo y por tu brillante exposición de una problemática que decía de alcance global y que tendrá pues resultados no predecibles hasta el momento. Mil gracias, Diego. Asimismo, deseo agradecer a los grupos que nos han permitido replicar este programa y que ya están en el orden del millón de seguidores en varios continentes y bueno, y por supuesto aquí en el Ecuador. A ellos mil gracias por permitirnos ingresar en sus lugares y una vez más, Diego, por el honor de tenerte en este programa. Un abrazo, buenas noches y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. And we are American. Prostate,